descubrí que mi esposo tiene una segunda familia, y ahora quiere que lo perdone. 10 años. Eso es lo que llevábamos casados. Una década entera construyendo lo que yo creía que era una vida sólida, basada en confianza y amor. Tenemos una hija de 8 años, la luz de mi vida, y, honestamente, hasta hace unos meses, pensé que éramos la definición de una familia feliz. No voy a decir que éramos perfectos, porque nadie lo es, pero nuestro matrimonio siempre había parecido estable, incluso después de los desafíos normales que vienen con los años. Sin embargo, en los últimos meses, algo empezó a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas, casi insignificantes, que cualquier persona ocupada podría justificar. Llegaba tarde a casa más a menudo, siempre con la excusa de reuniones de trabajo o trámites urgentes que no podían esperar. Luego comenzaron los viajes de negocios. Al principio, eran ocasionales, pero después se hicieron más frecuentes, y cada vez más largos. Me decía que eran necesarios, que su jefe le estaba exigiendo más, que todo esto era por el bien de nuestra familia. Y yo le creí. Nunca había tenido razones para dudar de él. Era buen esposo, buen padre y alguien que siempre había sido transparente conmigo, o al menos eso pensaba. Pero las señales empezaron a acumularse. Encontré un recibo de flores en el coche. Era una tarjeta sin destinatario, y cuando le pregunté, me dijo que eran para una compañera de trabajo que se había comprometido. Luego fue un mensaje en su teléfono que no alcancé a leer por completo. Algo como, no puedo esperar a verte. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era un mensaje de un cliente, que a veces los clientes usan un lenguaje extraño y que no debía preocuparme. Otra vez, le creí. El momento en que todo cambió fue cuando encontré un cargo bancario a nombre de una tienda de juguetes infantiles que no reconocí. Nuestra hija ya no juega con muñecas ni cosas de bebés, y cuando se lo mencioné, me dijo que probablemente era un error del banco. Hablaré con ellos mañana, me prometió. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Por primera vez en nuestra relación, sentí que había algo que no estaba viendo. Y esa noche, mientras él dormía, revisé su correo electrónico. No encontré mucho, pero sí algunos recibos electrónicos de compras que nunca llegaron a nuestra casa. Ropa de mujer, perfumes caros, incluso zapatos de niño que no eran de nuestra hija. Mi estómago se hundió, pero decidí no hacer nada apresurado. Lo he leído muchas veces en este foro, asegúrate de tener pruebas antes de confrontar. Así que aquí estoy, preguntándome si debería seguir mis instintos, contratar a alguien para investigar o simplemente preguntarle directamente. Quiero pensar que me estoy volviendo paranoica, pero hay una parte de mí que ya sabe la respuesta. Actualización 1. Decir que las cosas empezaron a hacer ruido en mi cabeza sería quedarse corta. Desde aquella noche en que revisé su correo electrónico y encontré esos recibos, mi mente no ha parado. Me siento atrapada en una espiral de dudas y, al mismo tiempo, llena de una necesidad casi enfermiza de saber la verdad. No podía simplemente dejarlo pasar. No después de tantas señales que claramente apuntaban a algo más. Lo primero que hice fue organizarme. No quería actuar de manera impulsiva, porque si él estaba mintiendo, seguro encontraría la forma de tergiversar todo. Así que empecé con lo básico, revisar sus movimientos, sus horarios y sus excusas. Empecé a anotar cada una de sus salidas, cuánto tiempo se tardaba y las razones que daba. Quería ver si encontraba un patrón. Lo que descubrí fue inquietante. Había una regularidad en sus viajes de trabajo que no había notado antes. Siempre eran los mismos días, casi siempre caían cerca del fin de semana, y las horas en que regresaba coincidían con las compras sospechosas que había encontrado en su correo. Había algo ahí, pero no quería llegar a conclusiones apresuradas. Aún necesitaba más. Después de varios días de darle vueltas, decidí que no podía hacerlo sola. Me puse en contacto con un investigador privado. Fue una decisión difícil porque no quería aceptar lo que eso significaba, que mi confianza en mi esposo ya estaba rota. Pero también sentía que no podía quedarme en la oscuridad. Necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera negar si llegaba el momento de confrontarlo. El investigador fue directo conmigo desde el principio. Me dijo que lo mejor sería darle tiempo para recolectar suficiente información,
sobre todo, ser discreto. Me pidió detalles sobre los lugares que frecuentaba mi esposo, sus horarios y cualquier información que pudiera ayudar. Fue humillante tener que sentarme a repasar cada aspecto de la vida de un hombre que se suponía que era mi compañero, pero lo hice. Mientras tanto, yo seguía actuando como si nada. Fue lo más difícil. Tener que sonreírle, preparar la cena, preguntarle cómo había ido su día, todo mientras por dentro me sentía como un volcán a punto de estallar. Había noches en que quería gritarle, exigirle que me dijera la verdad, pero sabía que no podía. No todavía. Unos días después, el investigador me llamó. Había encontrado algo. Mi esposo, ese hombre que tantas veces había jurado amarme, no estaba yendo a reuniones de trabajo como decía. En su lugar, estaba visitando una casa en las afueras de la ciudad. Me envió fotos. Allí estaba él, parado frente a la puerta de una casa que nunca había visto antes, abrazando a una mujer que tampoco conocía. No era solo un abrazo. Era íntimo, cariñoso. Uno que claramente no le pertenecía a un amigo o compañero de trabajo. Pero lo peor fue lo que vino después. En otra foto, un niño pequeño salió corriendo de la casa, y mi esposo lo levantó en brazos. Podía sentir la sangre congelarse en mis venas mientras miraba esas imágenes. No era posible. Ese niño. El investigador me confirmó lo que ya temía. El niño lo llamaba papá. Recuerdo que ese día me quedé sentada en el coche durante horas, sosteniendo mi teléfono y mirando esas fotos una y otra vez. No lloré. Creo que estaba demasiado en shock para eso. Solo podía preguntarme cómo había llegado a esto. Cómo había podido mirar a nuestra hija a los ojos cada día y mentirnos tan descaradamente. No sabía qué hacer. Quería confrontarlo, gritarle, exigirle respuestas, pero algo me detuvo. Quizás era el miedo de que lo negara, de que intentara manipularme de alguna manera. O tal vez era algo más, un deseo de ver hasta dónde llegaría, de descubrir todo antes de enfrentarlo. Tomé la decisión de no decir nada por ahora. Seguiré recibiendo actualizaciones del investigador y recolectando pruebas. Pero lo que sí tengo claro es esto, no voy a quedarme callada para siempre. Esto no va a quedar así. Actualización 2. Las fotos que me envió el investigador privado no salían de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver a mi esposo abrazando a esa mujer, cargando a ese niño como si fuera el padre perfecto. Lo más doloroso era que sabía cómo era cuando jugaba con nuestra hija, cómo la hacía reír y cómo la miraba con ternura. Y ahora esa misma imagen la veía reflejada en otro hogar, con otro niño que no era el nuestro. Decidí mantener mi fachada de esposa despreocupada mientras esperaba más información del investigador. Tenía que asegurarme de que esta mujer no fuera una simple aventura o un desliz, sino algo más profundo. No podía dar un paso sin tener todos los hechos en mis manos. Quería saberlo todo, quién era ella, cuánto tiempo llevaban juntos, cómo había logrado ocultarme esto durante tanto tiempo. Unos días después, el investigador volvió a llamarme. Tenía más información, pero me advirtió que lo que había descubierto sería difícil de digerir. Yo pensé que ya estaba preparada, que nada podía sorprenderme después de ver esas fotos. Pero estaba equivocada. Primero, me explicó quién era la mujer. Se llama Karina, tiene 34 años, y aparentemente lleva más de 5 años en una relación con mi esposo. 5 años. No podía entender cómo alguien puede mantener una mentira tan grande durante tanto tiempo. Pero eso no era lo peor. Descubrí que no solo estaban juntos, sino que también habían construido toda una vida. Esa casa que visitaba no era solo un lugar donde pasaban tiempo juntos, era su hogar. Mi esposo pagaba el alquiler de esa casa, los servicios y hasta la escuela del niño. Ese niño, pensé que quizás podría no ser suyo, que tal vez solo estaba cumpliendo algún tipo de papel paternal. Pero no. El investigador me confirmó que el niño, Mateo, era biológicamente suyo. Había encontrado un acta de nacimiento donde mi esposo estaba registrado como el padre. Mateo tiene 3 años. Hice los cálculos en mi cabeza y sentí náuseas al darme cuenta de que cuando él nació, mi hija apenas tenía 5. ¿Cómo había sido posible?
¿Cómo había logrado vivir esta doble vida sin que yo lo notara? El investigador me explicó que mi esposo usaba sus viajes de negocios para pasar tiempo con ellos. Había días en que, después de salir del trabajo, iba directamente a esa casa y se quedaba hasta tarde antes de regresar con nosotras. Incluso me mostró un calendario que había logrado armar con base en sus movimientos y registros bancarios. Había días en que literalmente pasaba la tarde con ellos y luego llegaba a casa como si nada, como si su único mundo fuera el nuestro. También descubrí que Karina no es del todo inocente. Según el investigador, ella sabe de mi existencia. Incluso sabe que estamos casados y que tenemos una hija. Eso me dejó atónita. ¿Cómo puede alguien aceptar estar en una relación con un hombre que claramente está destruyendo otra familia? Pero lo que más me dolió fue enterarme de que, según algunas conversaciones que el investigador logró interceptar, mi esposo le ha prometido más de una vez que dejaría mi hogar para dedicarse completamente a ellos. Cuando me dijo eso, fue como si el aire se me escapara del cuerpo. ¿Cómo podía siquiera considerar abandonarnos? ¿A nuestra hija? Pensé en las noches que había pasado con fiebre cuidando a nuestra pequeña mientras él estaba fuera. Pensé en todas las veces que había trabajado horas extra para que él pudiera ahorrar para su supuesto viaje de trabajo. Todo esto mientras planeaba dejarme. Esa noche, no pude dormir. Estuve mirando a mi hija mientras dormía, preguntándome cómo le explicaría todo esto si alguna vez llegaba el momento. ¿Cómo le diría que su papá, el hombre que ella idolatra, tiene otra familia? ¿Qué tiene un hermano del que nunca ha oído hablar? Me sentí atrapada entre la rabia y la tristeza, pero también algo más comenzó a crecer dentro de mí, un deseo de venganza. No puedo simplemente confrontarlo y esperar que me dé una explicación. No quiero oír sus mentiras. Quiero que lo pague. Quiero que sienta lo que yo estoy sintiendo. Y más que nada, quiero que sepa que no soy una mujer a la que se puede pisotear. Por ahora, sigo actuando como si no supiera nada. Cocino, limpio, sonrío y pregunto por su día como si todo estuviera bien. Pero ahora, cada vez que lo miro, ya no veo a mi esposo. Veo a un mentiroso, a alguien que ha jugado con mi vida y la de mi hija. Y mientras él sigue creyendo que me tiene engañada, yo estoy planeando mi próximo movimiento. Esto no se va a quedar así. Actualización 3. Mi paciencia llegó a su límite. Aunque había prometido esperar un poco más para reunir más pruebas, no pude contenerme después de que ocurrió algo que hizo que toda mi fachada de esposa despreocupada se tambaleara. Era un sábado por la tarde. Mi esposo había salido temprano en la mañana para, según él, asistir a una reunión de última hora con sus colegas. No era raro que trabajara los fines de semana, y con los años había aprendido a no cuestionarlo. Pero esta vez era diferente. Después de todo lo que sabía, no podía evitar sentir que cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida. Lo que no esperaba era que, mientras revisaba las redes sociales distraídamente, una foto apareciera en mi feed. Era una publicación de una cuenta que no conocía, probablemente de algún amigo de Karina. Allí estaban ellos, mi esposo, Karina y Mateo, posando juntos en un parque como si fueran la familia más feliz del mundo. Él sonreía de una manera que hacía mucho tiempo no veía en casa. Tenían globos, Mateo estaba sobre sus hombros, y Karina tenía esa expresión de completa satisfacción que solo puede venir de alguien que cree que tiene todo bajo control. Mi respiración se aceleró al verlos. Me sentí humillada, furiosa y desesperada al mismo tiempo. Esa foto lo confirmó todo, no solo tenía una doble vida, sino que la mostraba sin ningún remordimiento. Ni siquiera trataba de ocultarlo. Cerré mi teléfono y me quedé mirando el vacío por unos minutos, tratando de decidir qué hacer. Cuando mi esposo regresó a casa esa noche, estaba claro que no esperaba lo que iba a suceder. Lo saludé como de costumbre, pero esta vez no me molesté en fingir que todo estaba bien. Preparé la cena, como siempre, y esperé a que nuestra hija se fuera a dormir antes de confrontarlo. Lo primero que hice fue mostrarle la foto. No dije nada, simplemente le pasé mi teléfono con la pantalla encendida y lo observé. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa, y luego a algo que parecía una mezcla de culpa y resignación. No trató de negarlo. Supongo que sabía que no tenía sentido.
Finalmente, habló. Me dijo que podía explicarlo, que no era lo que parecía. Esa frase cliché que tantos hombres usan cuando son atrapados. Pero yo no quería escuchar explicaciones. Quería respuestas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba con ella. Bajó la cabeza y murmuró algo que apenas pude escuchar. 5 años. 5 años. Esos dos números rebotaron en mi cabeza como un eco interminable. Eso significaba que prácticamente toda nuestra relación había estado marcada por esta traición. No era solo una aventura, era una vida paralela que había construido a mis espaldas. Cuando le pregunté por Mateo, no tuvo más remedio que admitirlo. Sí, era su hijo. Intentó justificarse diciendo que fue un error, que no tenía la intención de lastimarme, que todo se salió de control. Pero para mí, cada palabra que decía era como una puñalada más. No levanté la voz. No lloré. Solo lo escuché mientras intentaba excusarse, mientras me decía que me amaba, que nunca quiso perder a nuestra familia. Pero lo que más me dolió fue cuando intentó poner parte de la culpa en mí. Dijo que nuestro matrimonio se había vuelto monótono, que necesitaba algo más. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que no tenía derecho a culparme por sus decisiones. Que mientras yo estaba criando a nuestra hija, trabajando y haciendo todo lo posible por mantener nuestro hogar, él estaba construyendo otra familia con otra mujer. Le recordé todos los momentos en los que confié en él ciegamente, las veces que lo apoyé en sus decisiones, las noches en las que me preocupé porque llegaba tarde, mientras él estaba abrazando a otra persona. Al final, le hice una sola pregunta: ¿piensas quedarte con nosotras o con ellos? Su respuesta fue tan patética como esperaba. Dijo que no quería elegir, que me necesitaba a mí, pero también sentía una responsabilidad hacia Karina y Mateo. Una parte de mí se rió internamente al escucharlo. ¿De verdad creía que podía tener ambas vidas sin consecuencias? Le dije que se fuera. Que esa noche no podía soportar mirarlo ni un segundo más. Intentó quedarse, diciendo que podíamos hablar más tarde, que necesitábamos resolver las cosas. Pero fui firme. Le dije que no había nada que resolver mientras él siguiera queriendo jugar a ser el esposo perfecto y el padre de 2 familias. Esa noche, mientras él se iba con una pequeña maleta, supe que esta sería la última vez que las cosas serían así. No iba a ser la esposa engañada que lo perdona porque él dice que lo siente. No iba a aceptar sus excusas ni a darle la oportunidad de continuar con esta farsa. Esa fue la noche en que decidí que no solo iba a terminar con esto. Iba a asegurarme de que sintiera cada gramo del dolor y la humillación que me había causado. Y esta vez, iba a ser yo quien tuviera el control. Actualización 4. Cuando mi esposo salió por la puerta esa noche, llevaba consigo algo más que su pequeña maleta. Llevaba la certeza de que todo estaba cambiando. Yo ya no era la esposa dócil que podía soportar sus mentiras, y aunque él probablemente pensaba que me quedaría llorando en nuestra habitación, lamentándome por nuestra familia rota, la realidad era muy distinta. Esa misma noche, mi dolor comenzó a transformarse en un plan meticuloso. Pasé horas revisando todos los documentos, recibos y correos electrónicos que había acumulado durante años de matrimonio. Había estado tan ciega por la confianza que nunca me tomé el tiempo de analizar nuestros asuntos financieros. Pero ahora, con la claridad que solo la rabia puede proporcionar, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Él no solo había construido otra vida emocional. También había estado financiándola con nuestro dinero. Encontré transferencias regulares a cuentas desconocidas, pagos de tarjetas de crédito que no coincidían con nuestros gastos habituales y facturas de lugares que nunca habíamos visitado juntos. Todo estaba ahí, a la vista, esperando que alguien lo descubriera. Me pregunté cuántas veces había usado nuestras cuentas para comprar regalos para Karina, pagar las cosas de Mateo o llevarlos a esos viajes que nunca me mencionó. No dormí esa noche. En lugar de eso, comencé a planear. No solo quería dejarlo, quería asegurarme de que cuando todo terminara, no le quedara absolutamente nada. Había sacrificado tanto por nuestra familia, por él, que sentía que lo mínimo que podía hacer era recuperar lo que me pertenecía. Lo primero que hice fue buscar un abogado. Al día siguiente, encontré a alguien que tenía experiencia con casos de infidelidad y finanzas ocultas.
Le llevé toda la información que había recopilado y le expliqué lo que sabía sobre su otra familia. Aunque me sentía vulnerable al contar mi historia, también me llenaba de satisfacción saber que cada palabra que decía era un paso más hacia su ruina. El abogado me explicó que podía presentar un caso sólido de adulterio y mal uso de bienes matrimoniales. En mi estado, el hecho de que él hubiera estado usando nuestros recursos para mantener a otra familia no solo era moralmente condenable, sino que también era ilegal. Eso significaba que podía reclamar una gran parte de nuestros bienes en el divorcio, incluso más de lo que originalmente me correspondía. Pero no quería detenerme ahí. Esto no se trataba solo de dinero, aunque sabía que golpearlo en el bolsillo era una de las maneras más efectivas de hacerle daño. Quería exponerlo por completo, asegurarme de que todos supieran quién era realmente. Así que comencé a documentar todo, capturas de pantalla, mensajes, fotos, cualquier cosa que pudiera usar para destrozar la imagen que había construido de sí mismo como un esposo y padre modelo. También me aseguré de mantener las apariencias. No quería que sospecharan nada mientras yo trabajaba en mi plan. Lo dejé quedarse con sus excusas patéticas, enviando mensajes para reparar las cosas y prometiéndome que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Incluso fingí interés en asistir a una sesión de terapia de pareja, aunque en mi mente sabía que nunca sería más que un teatro para mantenerlo distraído. Una de las piezas clave de mi plan involucraba a Karina. Durante años, ella había sido la otra mujer, felizmente viviendo en las sombras, creyendo que tenía una posición de poder sobre mí. Pero lo que ella no sabía era que ahora yo tenía suficiente información para arruinar su vida también. Descubrí que trabajaba en una empresa que tenía políticas estrictas sobre relaciones éticas. Si lograba demostrar que ella sabía que él estaba casado mientras mantenían su relación, podría perder su empleo. Además, estaba Mateo. Aunque no tenía intención de hacerle daño directamente, él no tenía la culpa de las decisiones de sus padres, sabía que exponer la verdad sobre su situación familiar sería devastador para Karina. Su pequeño cuento de hadas, su perfecta familia alternativa, no sobreviviría a la luz de la verdad. En paralelo, también comencé a tomar medidas para protegerme. Abrí una cuenta bancaria separada y transferí todo lo que pude sin levantar sospechas. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas conjuntas y me aseguré de que mi nombre estuviera en todos los bienes que compartíamos. Si él intentaba retirarse con algo, se encontraría con una pared. Pero lo más importante fue que me aseguré de que nuestra hija estuviera protegida. Había sido completamente ajena a todo esto, y mi prioridad era mantenerla al margen del caos tanto como fuera posible. Comencé a buscar opciones legales para asegurarme de que tuviera la custodia completa, anticipando que eventualmente trataría de usarla como una herramienta para manipularme. En las semanas siguientes, mi esposo comenzó a notar que algo había cambiado. Ya no reaccionaba a sus intentos de reconciliación de la manera que él esperaba. No lloraba, no gritaba, no suplicaba. Simplemente lo observaba con una calma que claramente lo ponía nervioso. Creo que sabía, en el fondo, que yo estaba tramando algo, pero no podía imaginar el alcance de lo que se avecinaba. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la foto de ellos tres en el parque. Esa imagen seguía siendo un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. No solo me había traicionado a mí, había traicionado a nuestra hija, a nuestra familia, y no merecía una salida fácil. Cuando finalmente estuve lista, supe que el momento de actuar estaba cerca. Todo lo que necesitaba era una última pieza del rompecabezas para asegurarme de que su vida perfecta se desmoronara por completo. Y cuando esa pieza finalmente llegó, fue incluso más satisfactoria de lo que había imaginado. Actualización 5. Todo culminó el día que recibí el correo electrónico. Había estado esperando algo como esto, un pequeño descuido de su parte que me diera la última herramienta para cerrar mi plan. Era una confirmación de reserva para un viaje, enviado a su cuenta conjunta, a la que aún tenía acceso. El destinatario principal no era otro que Karina. La reserva detallaba un fin de semana en un resort exclusivo para parejas. No había mención de Mateo, ni de ninguna disculpa hacia mí o nuestra hija, lo que dejó en claro que, a pesar de todas sus promesas de redimirse, seguía operando como si nada hubiera cambiado. No puedo describir la mezcla de furia y satisfacción que sentí al ver ese correo. Era todo lo que necesitaba para exponerlo, no solo ante mí, sino ante todos.
Había pasado semanas perfeccionando cada detalle de mi venganza, y ahora era el momento de ejecutarla. Primero, programé una reunión con mi abogado y le mostré la evidencia final. Ya tenía suficiente para proceder con el divorcio y garantizar que las condiciones fueran completamente favorables para mí. En nuestro estado, las pruebas de adulterio y el uso indebido de bienes compartidos no solo me daban ventaja para asegurar la custodia de nuestra hija, sino que también significaban que podría reclamar una parte significativamente mayor de los bienes matrimoniales. El abogado me sugirió proceder de inmediato, pero le pedí que esperara solo unos días más. Quería que todo saliera a la luz de una manera que no solo lo dejara sin nada, sino que también destrozara la fachada que había construido ante su familia, amigos y colegas. Comencé con un correo electrónico dirigido a su círculo más cercano, familiares, amigos, compañeros de trabajo y, por supuesto, Karina. Incluí capturas de pantalla de los mensajes que descubrí, los extractos bancarios que demostraban cómo había financiado su vida secreta y la confirmación del viaje. En el mensaje, fui cuidadosa pero contundente, explicando cómo había descubierto su doble vida y dejando en claro que no solo me había traicionado a mí, sino también a nuestra hija. Terminé el correo diciendo que esta sería la última vez que me dirigiera a todos como su esposa, ya que estaba iniciando los trámites de divorcio. Dejé claro que no buscaba simpatía ni apoyo, solo quería que todos supieran la verdad sobre el hombre que pretendía ser. Lo envié temprano en la mañana, justo cuando sabía que él estaría ocupado en una reunión y no tendría tiempo de controlar el daño de inmediato. Minutos después, desactivé su acceso a nuestras cuentas conjuntas y transferí el resto del dinero a mi cuenta personal. Había dejado lo suficiente para que no pudiera acusarme de malversación, pero no tanto como para que tuviera un colchón cómodo. El siguiente paso fue enfrentar a Karina directamente. Sabía dónde trabajaba gracias a mi investigación, así que me aseguré de que su jefe recibiera una copia de los mensajes y la confirmación de que había estado involucrada con un hombre casado, algo que violaba las políticas éticas de su empresa. También envié el mismo paquete de evidencia a la junta de padres de la escuela de Mateo, asegurándome de que las otras familias supieran exactamente qué tipo de personas estaban involucradas en su comunidad. No puedo describir la sensación de satisfacción al imaginar sus caras cuando todo salió a la luz. Mi esposo me llamó frenéticamente en cuanto se enteró de lo que había hecho, dejando una serie de mensajes de voz llenos de insultos, súplicas y amenazas. No respondí a ninguno. En lugar de eso, fui directamente a la oficina de mi abogado y firmé los papeles para proceder con el divorcio. En los días siguientes, el caos se desató por completo. Su familia, que hasta ese momento lo había considerado un ejemplo a seguir, me llamó para disculparse y ofrecer su apoyo. Algunas de las amigas que compartíamos también me enviaron mensajes expresando su incredulidad, aunque aprecié sus palabras, dejé en claro que no necesitaba compasión, solo justicia. Karina, por su parte, intentó defenderse diciendo que ella no sabía que él seguía casado, pero la evidencia era irrefutable. Perdió su trabajo casi de inmediato, y según lo que me contaron, también fue rechazada socialmente por varias personas de su círculo. Su vida perfecta se desmoronó en cuestión de días, y aunque no me enorgullece haber involucrado a Mateo en todo esto, sabía que eventualmente ella tendría que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Mi esposo intentó una última jugada desesperada. Me envió un mensaje diciendo que estaba dispuesto a renunciar a todo si simplemente retiraba las acusaciones y mantenía las cosas en privado. Ignoré su mensaje. No merecía una salida fácil, no después de todo lo que había hecho. Cuando finalmente nos encontramos en el tribunal para la primera audiencia del divorcio, él lucía irreconocible. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una mezcla de ira y desesperación. Mientras mi abogado presentaba nuestras pruebas, él apenas podía mirar hacia adelante. Sabía que había perdido, no solo en términos legales, sino también en términos de respeto y reputación. Ahora, mientras escribo esto, me siento libre por primera vez en años. Mi hija y yo hemos comenzado a reconstruir nuestras vidas, lejos de la sombra de sus mentiras. Aunque todavía siento rabia al pensar en todo lo que soporté, también me llena de orgullo saber que no permití que me venciera. Lo dejé sin nada, tal como él había intentado hacer conmigo. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena.